Bueno, hermanos queridos, como ven en su pantalla, el tema que vamos a estar estudiando en este momento, pues lleva por título, lleva por título Una crisis planeada y el Espíritu Santo se retira. Una crisis planeada y el Espíritu Santo se retira. ¿Por qué se está retirando el Espíritu Santo? Es porque a través de la crisis, de las cosas que están sucediendo, el mundo lo que está es rechazando al Espíritu Santo, rechazando a Dios. ¿Qué haríamos nosotros si el Espíritu Santo se aleja de nosotros? En el libro de Génesis, el capítulo 3, dice el capítulo 6, perdón, dice el versículo 3 lo siguiente. Y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí notamos que por la condición en la que se estaba viviendo antes del diluvio, que el hombre, la tierra estaba llena de maldad y el pensamiento del hombre era de continuamente al mar, vemos que Jehová dijo que ya su espíritu no iba a contender más con el hombre, porque solamente el hombre estaba pensando en lo carnal, en lo terrenal. Y por ende nosotros sabemos que el Señor Jesús dijo en Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hoy en día vemos que abunda la maldad, la inmoralidad. Se está viviendo en la misma condición o como vivían en la generación antes del diluvio. Los pensamientos del hombre hoy en día es de continuamente al mal. Por ende, si está el hombre viviendo de esta manera, podemos entender y notar que el Espíritu Santo se está retirando de la tierra. Y así mismo, como el Espíritu Santo se está retirando, simultáneamente los malos espíritus se van a posesionar de los hombres. Dice esta cita lo siguiente: estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Noten que en esta cita dice que el Espíritu Santo de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra, porque ya están cayendo juicios y plagas. Estamos viendo que están cayendo plagas. Se está comenzando a retirar el Espíritu Santo de Dios de la tierra. Dice gradual, pero ciertamente se está retirando. Esta otra dice lo siguiente: el estado actual de las cosas muestra que tiempos difíciles están por sobrecogernos. Los diarios están llenos de alusiones referentes a algún formidable conflicto que debe estallar dentro de poco. Son siempre más frecuentes los audaces atentados contra las propiedades. Las huelgas se van vuelto a un asunto común, perdón. Los robos audaces y los homicidios se multiplican. Hombres dominados por espíritus de demonios quitan la vida a hombres, mujeres y niños. El vicio seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas. En todas sus formas. Eso es lo que prevalece hoy en día, el mal. Y vemos, como la cita anterior decía, que el Espíritu Santo se está retirando de la tierra. En esta vemos que hombres son dominados por espíritu de demonios y hacen todas estas cosas. En 2 de Timoteo, capítulo 13,
No dice la palabra, capítulo 3, versículo 13, perdón, no dice la palabra de Dios. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿En qué forma engañarán? ¿En qué forma seguirán siendo ellos engañados y engañando a otros y poniendo las cosas de mal en peor? La Biblia nos aclara esto en el libro de Apocalipsis, el capítulo 18, versículo 23, hablando de Babilonia, dice que por culpa de su hechicería fueron engañadas todas las naciones. Por culpa, pues por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Nosotros sabemos al estudiar que la palabra griega farmaquía está traducida como hechicería y magia en nuestras Biblias. De su raíz, fármacon, que quiere decir veneno, drogas, medicamentos, provienen de la palabra farmacia, fármacos, drogas, drogadicción, farmacodependencia, mientras que la palabra fármacos se traduce como hechicero o brujo. Esa palabra hechicería con la cual fueron engañadas o son o están siendo engañadas todas las naciones es por la farmacéutica. ¿Cómo podemos ver eso en nuestros días? Como ustedes ven en esta noticia, dice nueva variante de la peste 19 que se llama B11529, que puede evadir la inmunidad que se encuentra en estos países. O sea que esta nueva variante, que se llama B11529, puede destruir, según ellos, el sistema inmunológico. Eso dicen ellos. Eso dicen ellos, que esta nueva variante puede destruir el sistema inmunológico. Esta otra noticia dice, alarmas sobre la nueva variante que surgió en Bosnia, que dice una variante súper mutante, peor, la peor en todos los tiempos. Ve cómo están utilizando el terror para asustar a las personas, para asustar a los seres humanos, diciendo ello que esta es la peor de todas las variantes en todos los tiempos. Que podría ser que las vacunas sean al menos un 40% menos efectiva, un 40% menos efectiva. Quiere decir, hermanos queridos, que ellos están pensando ya hacer otra inoculación. Esto dice lo siguiente, la variante peor de todas. Los científicos hacen sonar la alarma sobre una nueva variante de COVID, super mutante, la más grande de todos los tiempos o la peor de todos los tiempos, que podría ser que la vacuna sean menos, un 40% menos efectiva, según el Reino Unido. Tanto algunos países como el Reino Unido e Israel prohíben los viajes desde Sudáfrica y otros 5 países, pero dice la noticia que los pasajeros podrían continuar entrando a los Estados Unidos. Esta es la peor de todas las variantes, dicen ellos. Tanto así que puede escapar a los anticuerpos, acelera la propagación, o sea, el contagio, y tiene el pico más alto en la mutación, más alto que cualquiera de las otras variantes. Como se llama, la B11529 vino a ser dominante. Si ustedes ven, como dice aquí, fue encontrada el primer caso en Botswana, en Sudáfrica también, y en Hong Kong hay un caso. ¿Cómo se está propagando esto? Esta noticia dice lo siguiente, una nueva variante del virus 19 podría mostrar evasión inmune, o sea, que puede destruir la inmunidad y transmisibilidad mejorada, o sea, que se puede contagiarse uno más rápido. Advierten científicos sudafricanos. Hermano, toda esta noticia, todas esas cosas surgieron en un solo día.
No sé cómo ellos tan rápido pudieron encontrar todo esto, pero ya ustedes saben cómo es la publicidad, cómo se debe manipular la mente de los seres humanos. Si ellos pueden crear cosas como esta para destruir el sistema inmunológico, o sea, para destruir la población o disminuir la población, ellos están creando este tipo de peste. Recordémonos nosotros también, hermanos, que Jesús, Dios, también va a traer una peste para destruir aquello que destruyen la tierra. Como dice Apocalipsis, el capítulo 11, versículo 18, que se airaron las naciones por culpa de estas cosas y tu ira ha venido. Nosotros sabemos que la ira de Dios son las 7 postreras plagas, las 7 postreras pestes. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Jesús viene muy pronto. Esta cita nos dice lo siguiente: a la par que se hace pasar ante los hijos de los hombres, Satanás, dice en rojo, propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. Esto no va a parar, se van a seguir empeorando. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo terminarán estas plagas? Esta otra cita nos da una idea para que podamos entender cuándo terminarán esta plaga. En rojo dice, se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán, que no terminarán hasta que la observancia del domingo sea estrictamente obligatoria. Y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento sábado, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazan el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. O sea, estas plagas, según lo que estamos leyendo, concluirán, terminarán cuando la observancia del domingo sea estrictamente obligatoria. ¿Cuándo comenzará a suceder esto? Nosotros hemos visto una unión que se ha estado llevando a cabo, todas las religiones uniéndose a todos los gobiernos. El libro de Apocalipsis, capítulo 16, el versículo 13 y el 14 nos habla de esta unión, que se unirán estos tres poderes: el dragón, la bestia y el falso profeta. Y sale de la boca de cada uno de ellos tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí vemos esa unión. Todos estarán unidos para una batalla. ¿Contra quiénes? Contra nosotros. Nos dice esta cita lo siguiente: por el decreto que impongan las instituciones del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo, uno, falso profeta, extienda la mano a través del abismo para ir así la mano del poder romano, o sea, el papado, dos, que es la bestia, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, tres, el dragón. Cuando bajo la influencia de esta triple unión, como leímos Apocalipsis 16, 13 y 14, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Ya nosotros hemos visto cómo estos tres poderes se han estado uniendo en los últimos 3 meses, más que nunca. ¿Será que está comenzando a retirarse el Espíritu de Dios? Esta otra cita nos dice lo siguiente: como el
acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén. Esta apostasía, o sea, esta triple unión, esta apostasía de esta unión de estos tres poderes podría ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación, como la medida, colmó, perdón, la medida de su iniquidad, y de que el ángel de la misericordia, o sea, el Espíritu Santo, está por emprender el vuelo para nunca volver. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia de Jacob. Ascienden al cielo los clamores de los fieles y perseguidos. Simultáneamente, como dijimos anteriormente, así como el Espíritu Santo se va retirando de la tierra, de la misma forma, también los malos espíritus van teniendo posesión de los seres humanos que han rechazado a Dios, su palabra y su ley. En Primera de Samuel podemos ver este ejemplo. Primera de Samuel 16, versículo 13 y 14 nos dice la palabra de Dios. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió, o sea, a David, en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Noten que en este versículo dice que David fue ungido y el Espíritu de Dios, de Jehová, vino sobre David y estuvo con él desde ese día en adelante. El versículo 14 nos dice, y el Espíritu de Jehová se apartó de Samuel y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Ustedes ven, así como David fue ungido, el espíritu de Dios se apartó de Saúl y vinieron espíritu malo sobre él. Así sucederá en este tiempo. Cuando el espíritu comienza a retirarse de la tierra, muchos que no aceptaron la misericordia de Dios, la verdad de Dios y su ley, serán poseídos por malos espíritus. ¿Por qué razón fue poseído Saúl por los malos espíritus? Si ustedes estudian 1 Samuel capítulo 15, de los versículos 23 al 26, se darán cuenta que fue porque él rechazó la palabra de Dios y quebrantó el mandamiento. En Apocalipsis 13, versículo 2 nos dice lo siguiente: y la bestia, el papado, que vi era semejante a un leopardo. Muy importante eso, un leopardo. Recordemos que el leopardo representa el imperio de Cristo y su pie de oso, boca de leonia. Y el dragón le dio su poder y su trono y su gran autoridad. ¿Cómo es esto? Su poder, su trono, o mejor dicho, su gran autoridad. En el libro capítulo 8 podemos entender esto en el versículo 9. Dice, porque también yo soy hombre. Esto es un centurión romano que está hablando aquí. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes o mis autoridades soldados. Y digo a este, ve y va, y al ven, y a mi siervo, haz y lo hace. Eso es la autoridad. Un buen ejemplo, la palabra de Dios aquí, cómo podemos ver cómo naciones y Estados Unidos están sumiendo la autoridad al tratar de obligar a los seres humanos a hacer cosas que no son debidas de hacer. Pónganse en esto, pónganse aquello. Vamos a ponerles esto es mejor para ustedes. Es imponiendo su autoridad, dando, utilizando el espíritu del dragón para subyugar a los más débiles, para subyugar a los que no están de acuerdo con sus mandatos. Dice esta cita lo siguiente: Satanás está lleno de odio porque no puede atar en manojos a los hijos de Dios con el mundo, a fin de que le rindan completa obediencia.
escuchen bien, reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismo el rótulo del anticristo, o sea, que están en contra de Cristo o en lugar de Cristo. Y son representados por el dragón. Príncipes y gobernantes son representados por el dragón que va a hacer guerra contra los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y fe de Jesús. En su enemistad contra el pueblo de Dios, se muestran culpables también de las acciones de Barrabá, de la elección, perdón, de Barrabá en lugar de Cristo. Así como un judío rechazó a Cristo y escogió a Barrabás para que fuera libre, lo que en este tiempo los reyes, príncipes y gobernantes van a perseguir, a hacer guerra contra los cristianos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estas cosas hacen que el espíritu se retire de la tierra. Recordemos lo que decía Apocalipsis 18:23, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Hechicerías farmacéutico, drogas, veneno, pociones. ¿Quién está detrás de todo esto? Esta noticia dice algo muy interesante. Dice lo siguiente: las campañas papales de vacunas ofrecieron castigos y recompensa hace 200 años atrás. Hace 200 años atrás. Cuando los papas eran reyes, ordenaban que todos sus súbditos en los estados pontificios fueran vacunados usando castigo y recompensa para convencer a los indecisos, asegurándose de que los pobres y los prisioneros también fueran inoculados. ¿Quién está detrás de las campañas de inoculación? Ofreciendo regalos y castigo. Ofrece regalos para que cedan y sean inoculados, y también aquellos que se nieguen le ofrece castigo para que sean inoculados. Eso hace 200 años atrás. Sigue diciendo, la noticia del Vaticano relató cómo cuando una epidemia de viruela azotó el Italia a fines del 1700 y a principios del 1800, el Papa Pío VII lanzó todo el peso de su poder temporal detrás de una campaña de vacunación. Lanzó todo el peso de su poder temporal tras una campaña de vacunación. ¿Suena similar o familiar a lo que está sucediendo hoy en día? Recordemos que el Papa Pío VII, leemos lo siguiente del Espíritu de Profecía. Los jesuitas fueron restaurados en 1814 por el Papa Pío VII, pero no a su poder perseguidor. En los diferentes países de Europa, desde entonces, la orden ha sido expulsada y restaurada varias veces, e incluso una vez por el papado. Pero Pío IX, después de su regreso de Gaeta en el 1849, les dio toda su confianza hasta el día de su muerte. Y en sus decretos vaticanos se ve el triunfo del ultramonoteísmo. Jesús sigue diciendo la noticia que estábamos leyendo. Pero Pío XVI, el Papa Gregorio XVI, elegido en el 1831, reinició la campaña nuevamente, se reinicia la campaña de vacunación y la extiende también a todos los presos. El Papa Pío IX, el último de los papas con poder temporal, continuó la campaña y designó una recompensa económica de 2 paoli, o sea, 20 centavos de un escudo.
para aquellos que regresaran 8 días después de ser vacunados para que se verificara su eficacia. El Vaticano, informe de noticias, dijo esto. Está bien claro quién es detrás de todo esto. Está sucediendo lo mismo que sucedió hace 2 años atrás, está sucediendo y continuando. Las legislaciones que para obtener subsidios, beneficios y bonos, que eso es lo que significa primas, subsidios, beneficios y bonos, era necesario proporcionar que demuestre que el solicitante aquí lo vemos, lo que se está llevando a cabo hoy, que todo aquel que sea inoculado tiene que tener como un pasaporte o un documento que certifique que ya fue hecho. Eso sucedió también hace 200 años atrás. Dijo el informante del Noticia del Vaticano el 7 de mayo. Dice en rojo más abajo, dice, rechazar la inoculación se definió como conducta reprobable, punible con la pérdida de beneficios. O sea, si usted rechazaba la inoculación, perder todos los... Este siguiente. Aunque profesan ser seguidores del Cordero de Dios, o sea, profesan ser cristianos, como vimos antes, los hombres se llenan del espíritu. El espíritu del dragón de Satanás es un espíritu de persecución. Dice, profesan ser mansos y humildes, pero hablan y legislan con el espíritu de Satanás, demostrando sus actos son todo lo contrario de lo que se afirman ser. Este poder semejante a un cordero se une con el dragón. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Jesucristo. Y Satanás se une con los protestantes y el papismo. Ahí está la triple unión, obrando en armonía con ellos como de este mundo e imponiéndose a los hombres como si ellos fueran súbditos de su reino y él estuviera facultad para manejarlos, gobernarlos y controlarlos a su antojo. Si los hombres se oponen a pisar el mandamiento de Dios, entonces el Espíritu se los encarcela, se los lleva ante los y se le imponen multas. Esta otra cita dice, la iglesia apela al abrazo del poder y en esta obra los papistas y los protestantes unidos, tanto el poder civil que representa el dragón, los papistas y los protestantes, irán unidos al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido. La ley será invocada contra los que observan los mandamientos de Dios. Se los menostará con multas y encarcelamientos, y a algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe. Respuesta constante que la de Lutero en semejante trance. Pruébesenos nuestro error por la palabra de Dios. Los que serán emplazados ante tribunales defenderán enérgicamente la verdad, y algunos de los que oigan serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios. Ya antes millares de personas que de otro modo no sabrían nada de estas verdades. ¿Estamos preparados? Esta otra cita dice, Dios ha revelado que ha de acontecer en los postreros días a fin de que su pueblo esté preparado para resistir la tempestad de oposición de ira. Mientras los hombres están durmiendo, Satanás arregla activamente los asuntos de la tierra de tal manera, que el pueblo de Dios no obtenga misericordia ni justicia. El movimiento dominical se está abriendo tinieblas. Los dirigentes están ocultando el fin verdadero. Y muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente que se hace sentir por debajo. Los fines que profesan son benéficos, y aparentemente cristianos, pero cuando hablen se revelará el espíritu
retirando el Espíritu Santo de Dios y se va revelando el espíritu del dragón. Es 17:18 nos dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, no hay subyugación, no hay mandato, no hay un poder autoritario. Por eso es que ustedes ven que como se está retirando el Espíritu Santo de Dios, los hombres se están llenando del espíritu de Satanás. El versículo 18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del Señor. Primera Corintios 2:14 también dice lo siguiente la palabra de Dios, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas que enseña, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locura y no la pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que los hombres carnales no entienden todo lo que está sucediendo. ¿Quién está detrás de todo esto? Porque estas cosas son cosas espirituales y tienen que discernir espiritualmente. Hace varios meses atrás, en mayo específicamente, habíamos hecho un tema y le había hablado de esta variante, de la variante del COVID Delta para mayo. Le hablé también de la variante, como usted ve en su Land, y también le hablé de la variante que se llama Gamma. Y le mostré estas tres variantes y le dije y vimos estudiando que estos nombres de esta variante la estaban tomando del alfabeto griego, como ustedes ven en sus pantallas. Lo que está en la primera línea, el cuadro rojo, está gamma, delta, y la que está en la línea de abajo, lambda. Y resulta ser que eso es una realidad. Ellos están tomando todos los nombres del alfabeto griego para dárselo a cada una de las variantes. Y yo estoy notando que cada vez que una persona tose o tiene fiebre y va al médico, ya es una variante nueva que surge. Aquí en su pantalla ustedes ven todas las variantes que han surgido, pero que no se le ha dado mucha publicidad. Ya el alfa salió, el beta, el gamma fue una de las que más publicidad se le dio, al delta también. El epsilon no se le dio publicidad, ni al zeta, ni el delta, y iota, ni kappa se le dio mucha publicidad. Al lambda se le dio publicidad y al mu se le dio muy poca publicidad. Ahí están las mayorías de las letras de los nombres del alfabeto griego. ¿Llegarán a la última? Dice esta noticia, nueva variante de la peste 19. La nueva variante dispara la alarma global a medida que la Organización Mundial de la Salud pide precauciones. Vemos que ya esta nueva variante se está propagando. Primero fue en Bosnia, Sudáfrica y Hong Kong. Ahora está en Australia, la República Checa, Israel, Bélgica, Alemania, Netherlands y el Reino Unido. Se está propagando, dicen ellos, muy rápido. Tanto así que ya sabemos que está en los Estados Unidos. Pero algo muy interesante debemos de notar, que el nombre de esta variante no era este nombre, sino dos anteriores que debían de ser llamadas, pero ellos, la brincaron. Por ejemplo, esta noticia dice, la Organización Mundial de la Salud omite las letras griegas, se dice Xia, X-I, pero es Xia, como en chino. Y fue emitida ese nombre al nombrar la nueva variante del COVID. ¿Por qué fue emitida? Porque ese es el nombre, como ustedes ven
en la pantalla del líder de la nación china. Por eso fue que la omitieron. La Organización Mundial de la Salud, los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud llamaron la nueva variante Omicron porque Nu, se lo voy a mostrar ya mismo, Nu sonaba demasiado común o cerca a nuevo. También omitieron el Xi porque es un apellido común, dijo la agencia de The New York Times. O sea que ellos lo omitieron el Xi porque así se llama el líder de la nación china y el Nu porque suena como si fuera nueva variante. Aquí ven en su pantalla nuevamente, las que están en negro, en el cuadro negro, fueron las dos que ellos omitieron. Las que están en rojo, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, como vimos anteriormente, ya surgieron. Brincaron la Nu y la Xi para nombrar esta nueva variante Omicron. Y miren la última que está en azul, es la Omega. Faltan 9 para llegar a la Omega. ¿Seguirán surgiendo más variantes? Ya vimos y vamos a ver más adelante que mientras más surja una variante más fuerte, también ellos van a crear una inoculación nueva. ¿Seguirán siendo inoculados los que ya fueron inoculados? Aquí vemos lo que vimos anteriormente, todas las variantes ya salidas. El plan de ellos tal vez es llegar a la Omega. Ya la variante Omicron está en New York, como dice la gobernadora Kathy Hochul. Está llegando la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, emite una advertencia de Omicron y declara el estado de emergencia. La gobernadora de New York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia por la variante Omicron de la pandemia 19, diciendo, ya viene, se cree que la variante, escuchen bien, es posiblemente más contagiosa e inmunoresistente que las variantes anteriores de la peste 19. La variante Omicron puede ser, escuchen bien lo que dijo ella, puede ser un 500% más infecciosa que la variante Delta. Dice, carrera contra el tiempo, escuchen bien, carrera contra el tiempo para ajustar las vacunas contra la variante Omicron. AstraZeneca, Pfizer y Moderna dicen que pueden crear un nuevo o una nueva inoculación para la supermutante en medio de afirmaciones de que las existencias sean de 40% menos efectivas con transmisión. En pocas palabras, las vacunas anteriores contra esta variante son menos efectiva. Por ende, ellos necesitan crear una más potente. Y por eso ya están en carrera contra el tiempo, dicen ellos. AstraZeneca, Pfizer y Moderna ya están comenzando a hacer esta nueva inoculación para combatir la Omicron. Recuerden que esto nada más lleva una semana que surgió, pero esta noticia, todo eso surgieron casi el mismo día, sino el día después. ¿En qué tiempo se tomarán ellos en hacer esta nueva vacuna? Esta noticia dice, Pfizer dijo que una versión actualizada de su vacuna contra el COVID, la pandemia 1.19, está en 100 días. Si la nueva variante de Omicron es resistente a su vacuna actual, o sea, si la nueva variante es resistente a la nueva inoculación de Pfizer, ellos dicen que en 100 días pueden crear otra vacuna. Dice esta otra noticia. La Asociación Médica Mundial o la Asociación Mundial Médica dice una variante de la pandemia 1.19 tan mortal como el Ebola puede surgir, advierte un médico de alto nivel. O sea, ya ellos están pensando, acaba de salir la Omicron, ya ellos están pensando que puede venir otra peor que la Ebola. Busquen en el internet cuán mortal fue la Ebola y cuán rápido mataba, para que ustedes vean qué están tratando de hacer ellos. Dice, nuevas mutaciones
la pandemia 1.9, podrían generar una cepa tan contagiosa como Delta y tan mortal como el virus de Ebola. Esa es la severa advertencia de la Asociación Médica Mundial. Hizo hincapié, escuchen muy bien, hermanos queridos, hizo hincapié en la importancia de no darle al virus la oportunidad de mutar más. Para lograr esto, dice en rojo, puede ser necesario seguir inoculando al mundo durante años por venir. Ya ven cuáles son los planes. Seguir inoculando al mundo. Mientras sigan surgiendo todas estas variantes, ellos van a seguir creando vacunas. Recordemos que esas variantes van a seguir surgiendo. Como nos decía, que Satanás propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudando más y más y se harán más y más desastrosas. ¿Hasta cuándo? Hasta que se declare que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento el sábado hacen que todo pierdan el respeto debido al domingo y rechacen el favor divino y turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. ¿Llegarán ellos a la omega? Algo sí yo puedo decirle. Si vienen todas estas variantes para completar el alfabeto griego y llegar a la omega, lo que sí yo puedo decirle, que yo estoy 100% seguro de que hay un omega que viene. Como dice Apocalipsis 22, 12 al 13, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice el versículo 13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jesús es la verdadera omega que viene. Estos líderes de esta tierra, impulsados por el espíritu del dragón para perseguir y destruir a los hijos de Dios, están creando todos esos tipos de variantes. ¿Llegarán ellos a la omega? No sé. Pero yo sí estoy esperando al alfa y a la omega, que es Cristo Jesús. Se está retirando el espíritu de Dios. Por eso es que los pensamientos de los hombres son de continuamente al mal y haciendo cosas que destruyen a los seres humanos y a esta tierra. ¿Estamos siendo llenos de un falso espíritu o vamos a retener al Espíritu Santo en nosotros? Porque si retenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, no hay ninguna condenación contra nosotros, como dice Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos queridos, Dios me les guarde, Dios les bendiga rica y abundantemente. Pidamos a Dios su Espíritu Santo para soportar y para ir por el medio de todas estas cosas que van a venir. Y seamos fieles hasta la muerte y recibiremos la corona de la vida. Dios le guarde, Dios le bendiga. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.